Buenas tardes tengan todos, señores. Gracias por estar el día de hoy acá presentes en lo que viene a ser la continuación de nuestro ciclo de seminarios relacionados con el deporte. Gracias al auspicio de la Universidad Mayor de San Andrés y de nuestro jefe, el doctor Rolando Paz, jefe del Departamento de Bienestar Social, quien gracias a una iniciativa que él tuvo, estamos dando todo este ciclo de seminarios esencialmente. Bienvenidos a todos ustedes y bueno, solamente pedirles que sigan con todo el ciclo que todavía continúa en las siguientes semanas. Y el día de hoy estamos con una exposición realmente muy importante que van a ver que a todos les va a interesar mucho porque es muy buena. Darling, te doy la palabra para que presentes, por favor, a nuestra primera expositora. Bueno, a continuación tenemos a la licenciada Montserrat Chumacero. Ella es psicóloga del Departamento de Bienestar Social de la UNSA, directora general del Centro de Psicoterapia AINI, magíster en terapia familiar sistemática, máster en hipnosis clínica, especialista en psicoterapia y docente Unifrance, sede La Paz. Licenciada, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, siempre agradecida con la Universidad Mayor de San Andrés, nuestra querida universidad, con el Departamento de Bienestar Social, porque está pensando en UNSA Cuida tu Salud de forma integral, desde la parte física hasta la parte cognitiva y psicológica. Entonces, vamos a comenzar. Bueno. Las herramientas para un deportista resiliente en la cuarentena desde un enfoque narrativo. Agradeciendo siempre a la sección, a la división de becas y deportes de este espacio y del espacio que da al deportista que es tan importante. Vamos a empezar con unos antecedentes donde hablamos qué está pasando actualmente en nuestro entorno, en el mundo y en lo que es Bolivia. Actualmente estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, donde en el 26 de mayo, que estamos hablando antes de ayer, justo un día antes del Día de las Madres, teníamos el reporte epidemiológico nacional que hablaba de un total de 7.136 casos confirmados en Bolivia. Y en lo que respecta a La Paz, tenemos 410 confirmados hasta el día 26 de mayo. No tenemos que olvidar que hay un contraste entre los casos confirmados que existen, o sea, las personas que portan la enfermedad, y las personas que cumplen una estadística de decesos, es decir, de muertes a partir de la pandemia que estamos viviendo y de la enfermedad, que son 274. Entonces, nos estamos chocando con una realidad que todos los seres humanos en algún momento hemos escapado y hemos huido. Y es como si la muerte estuviera caminando por las calles también. Y es como si nos chocara con la interrogante y la angustia de qué pasa si nos llega y no logramos sobrevivir. Y esa interrogante trae conflicto. Eso ha hecho que tengamos que tomar medidas de bioseguridad y entre esas medidas cerrar las universidades, cerrar los centros deportivos y cancelar todos los campeonatos deportivos que estaban planificados para lo largo del año e incluso quedar algunos inconclusos. Muchos deportistas que ustedes saben que se tienen que preparar con muchos meses de anticipación para poder llegar a la fecha del campeonato en un buen estado físico y un buen estado de salud, no solo físico, sino también psicológico. Deportistas que han quedado frustrados o que han quedado con las ganas de llegar a estos momentos. Entonces, te preguntas, ¿cuáles son las historias que están contando estos deportistas? ¿Cuál es la realidad que están viviendo estos deportistas a partir de lo que se está viviendo no solo en Bolivia, sino a nivel mundial? Entonces, vamos a empezar explicando qué es la narrativa. Pongo a dos personajes que son importantes dentro de lo que es la narrativa, Michael White y David Epstein. ¿Quiénes son estos dos personajes? Son los que han empezado a mover, a poner dentro de lo que es la ciencia
lo que es la palabra narrativa y lo que es esta corriente. Michael White y David Epstein hablan de historias. Todas las personas, todos nosotros como personas, construimos nuestra identidad a partir de las historias que nos contamos de nosotros mismos. Resulta que para conocernos con alguien o cuando nos damos un encuentro con otra persona, nos comienza a contar la historia de su vida en la que identifica su identidad. Esta historia, estas historias que nos vamos contando y que contamos continuamente y constantemente, incluso las historias que estamos contando de la realidad que estamos viviendo, moldean dos puntos que son importantes: las acciones y moldean también la identidad. Es decir, a partir de las historias que nosotros vamos a ir contándonos, vamos a identificar ciertas acciones y vamos a realizar ciertas acciones a partir de la historia predominante que tengamos y vamos a construir cierta identidad porque vamos a definirnos a partir de esta historia dominante que le estamos transmitiendo. Historias. Estas historias, ¿por qué White, que ha sido el primero en que le llame la atención la literatura, habla de historias y hablan ambos de historias y las van desarrollando? Resulta que se dan cuenta que la mayoría de los seres humanos, tenemos una estructura dramática en el momento de contar nuestras historias, en el momento de construir nuestra historia de la experiencia vivida. Una estructura dramática que envuelve toda la experiencia que hemos vivido. Al construir esta historia dramática, seleccionamos ciertos eventos, los cuales hacen en esta selección que muchos otros eventos queden fuera de la historia predominante. Estos otros eventos que quedan fuera pueden, pues, contar una posible historia de la misma experiencia, una posible otra historia de la misma experiencia con estructura dramática envuelta. Entonces, cada persona y todos nosotros como seres humanos, construimos significados de nuestras experiencias vividas. Al construir significados de nuestras experiencias vividas, vamos de esta manera teniendo ciertas historias que van a ser predominantes e historias que pueden ser preferidas, que no necesariamente en el momento en que se presenta a la persona, la historia preferida va a ser la historia predominante. Porque, vuelvo a repetir, la estructura dramática con la que nos hemos acostumbrado a volver nuestros eventos, nuestras experiencias, puede ser la que más predomine, pero no la que nos favorezca para nosotros en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. Entonces, queridos expectantes, voy a empezar a contar una historia. Yo sé que no todas las personas que nos están siguiendo son deportistas, entrenadores, pueden ser personas que dependan de la psicología o público en general, y voy a presentar una historia que va a inducir el resto del resto de la exposición. Voy a comenzar con la historia de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik ha nacido en 1987. Actualmente continúa vivo. Él nació en Bordeaux, Francia. Su papá se unió al ejército francés para luchar contra los nazis. Cuando en esta lucha y en este proceso de guerra, su papá resulta herido y es arrestado en el hospital por la policía del país por el que luchaba, Francia. Tanto su padre como su madre son detenidos por el ejército francés en Auschwitz y desaparecen. También así el resto de su familia, quedando él solo a los 6 años. Es detenido por la Gestapo a los 6 años, donde la policía francesa
¿qué es la Gestapo? Era la policía francesa asociada al ejército alemán. A los 6 años, con poca posibilidad de sobrevivencia, escapó y al contar esta su historia con mayor detalle, era increíblemente escuchada por los espectadores por el humor en el que él contaba la historia. En 1983 escribe su primer libro. Todo esto que había vivido, todas estas vivencias y estas experiencias que había pasado Cyrulnik, hace que lo motiven a estudiar la psiquiatría, neurología y además se especialice en psicoanálisis. Porque le llama la atención la forma en cómo se pueden contar e ir viviendo e ir teniendo las diferentes historias de vida. Y en su investigación y en sus constantes investigaciones desde lo que él había vivido, de su historia y su experiencia propia, sale un concepto que es ahora el que vamos a tocar y que nos mueve y que es muy importante que nos mueva hoy en día, y es la resiliencia. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia, como lo dice Cyrulnik, es la capacidad de aguantar el golpe y retomar el desarrollo en situaciones adversas. Este concepto, si bien sale desde la física, donde en la física se la define como el proceso de la forma en cómo se renueva el sistema a partir de ser mutado y vuelve a generarse, dentro del ser humano, dice, es la capacidad de aguantar ese golpe y retomar el desarrollo en situaciones adversas. Es decir, todos los seres humanos llevamos y vivimos un sistema. Y aquí sale un tema que es importante. ¿Por qué ustedes se preguntarán, ¿por qué salen las imágenes del patito feo? Lo utilizo porque es importante que esto que estoy exponiendo llegue absolutamente a todos, y todos conocemos la historia del patito feo. Es así que Cyrulnik escribe un libro titulado El patito feo, donde habla de la resiliencia. Y aquí sale un concepto muy importante, que es la metamorfosis del dolor. Cómo a partir de la experiencia vivida podemos transformar el dolor y los recuerdos de dolor para no agarrar los eventos de recuerdos de vulnerabilidad y más bien sacar los recuerdos gloriosos para poder realizar una metamorfosis del dolor y poderse reconstruir y reestructurar a partir de estos recuerdos gloriosos. Ustedes saben que dentro de las historias nada es constante. Todo sube y todo baja y todo es de cierta manera también cíclico. Esto nos permite que exista que este cambio que hay en las personas y en las vivencias de las personas nos permite tener diferentes eventos y diferentes formas de ver este mismo evento. Es por esto que tenemos la capacidad de poder escoger estos eventos, como bien lo mencionaba al principio, desde la narrativa en nuestra historia. Entonces, dice Cyrulnik, para hacer una metamorfosis del dolor, vamos a agarrar nuestros recuerdos gloriosos vividos y se va a transformar así en una reconstrucción y en una identidad. Te dice Cyrulnik, sin embargo, todas las personas que están viviendo una tragedia, te hace una tragedia fuerte, te hace presentarte en un estado a la defensiva. Cuando nosotros hemos tenido las primeras noticias de enfermos de coronavirus dentro de nuestro país, hemos tenido respuestas de otras personas que no dejaban a las personas que presentaban una prueba positiva del COVID-19, no dejaban ingresar a los hospitales. Y muchos decíamos, es la falta de conocimiento, es la falta de empatía, de solidaridad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que cuando la persona
tenemos que preguntarnos qué está pasando en esa persona desde la conducta, y desde la conducta lo podemos analizar desde la psicología. Entonces, Cyrulnik dice algo que es bien importante para entender qué estaba pasando o qué está pasando con las personas que sienten que están viviendo realmente una verdadera tragedia esto de la pandemia, porque cada persona lo va a vivir de diferente manera. Entonces, es presentarte a la defensiva, es defenderte porque sientes que estás en un estado de indefensión, de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando retomamos nuestra vida y sufrimos menos, es decir, cuando pasa esta tragedia que hemos vivido o que estamos viviendo y empezamos de cierta manera a retomar nuestra vida y sufrimos menos con lo que hemos pasado, nace a menudo un deseo en las personas, y es el deseo altruista, el deseo de que las otras personas que tenemos alrededor no vivan y no sientan el dolor que nosotros hemos sentido o el dolor que nosotros hemos vivido. ¿Cómo lo determinan esto? Resulta que hubo una investigación en el Congo, liderada por Cyrulnik, donde investigaba a los niños que los ingresaban al ejército desde muy pequeños, desde los 6 años. Cuando se les preguntaba a estos niños, con toda la realidad que habían vivido, porque sabemos que no es un ambiente para vivir parte de tu primera infancia. Quería estudiar. ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, licenciada, perfecto. Gracias. Entonces, la mayoría de estos niños respondía que quería estudiar o medicina o comunicación social. Se preguntarán, ¿por qué medicina? ¿Por qué comunicación social? Pues bien, la respuesta era la siguiente: medicina, porque querían que los niños o la gente que tenía un dolor no sufra el mismo dolor que ellos habían vivido. Por tanto, querían ayudar. ¿Y por qué comunicación social? Porque mostraban la necesidad de contar la historia, de poder sacar la historia que han vivido y la realidad que han vivido. Entonces, me vuelve a llevar a la teoría, a la fundamentación narrativa, donde te dice, la persona vive a partir de las historias que cuenta, y así se identifica su identidad, y así se identifica también su conducta, sus acciones, a partir de esas historias. Entonces, esta investigación ha abierto mucho para unir estos dos temas de lo que es la resiliencia y la narrativa desde mi perspectiva. Ustedes dirán, ¿cómo la resiliencia, en qué se sustenta la resiliencia en la persona? Y pues tiene 3 fuentes, 3 pilares fundamentales en las que nos habla. El primer pilar es la fuerza interior. ¿Qué significa la fuerza interior? Pues está formada por los apoyos internos extraídos de los elementos positivos de nuestro carácter. Elementos positivos de nuestro carácter. ¿Cuál es el segundo pilar de la resiliencia? Los factores de apoyo externo. Aglutina los apoyos externos de familiares, amigos, modelos de conducta o servidores institucionales que puedan alimentar este segundo pilar. ¿Y cuál es el tercer pilar? Los factores interpersonales, la interacción con los otros y la capacidad de resolver los problemas. Y es aquí que antes de seguir me voy a preguntar y les voy a poner la interrogante. Si todos nosotros y todas las personas generan un concepto de lo que es de cada cosa y de cada experiencia, y construimos ciertos conceptos a partir de nuestra sociedad y de nuestra cultura y la experiencia que vivimos dentro de ella, nos ponemos a pensar, ¿en qué posición ha puesto nuestra cultura y nuestra sociedad al deporte?
tenemos una realidad lamentable. Y la realidad es que los espacios en el deporte son pocos dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro país. No tenemos mucho apoyo externo, sí. ¿A qué hablo el apoyo externo? No tenemos el suficiente apoyo en muchos deportistas como se tienen en otros países, es decir, desde la parte económica. Tenemos grandes deportistas en las zonas periféricas de la ciudad, incluso en la parte, en el campo de la ciudad, no en el campo de Bolivia, no en la zona urbana, en lo que de los deportistas, bueno, los jóvenes y las jóvenes quisieran desarrollarse en el deporte, sin embargo, no tenemos muchas políticas. Por tanto, ¿cómo estará categorizado dentro de la familia el ser o el querer ser deportista? Ha habido muchos y estoy segura que nos vamos a encontrar con muchas personas quienes se han planteado o han planteado a sus familias que quieren ser deportistas y la familia le ha respondido, ¿y de qué vas a vivir, hijito? No solo pasa en el deporte, también pasa en la psicología, se los aseguro. Entonces, ahí estás mostrando que se crea un preconcepto de lo que es ser deportista. Por tanto, hay ciertos de estos factores que pueden estar un poquito no fortalecidos, pero uno puede fortalecer al otro y el otro al otro como en cadena, como en sistema. Entonces, me voy a pasar al siguiente punto, que son cómo se desdoblan estos tres pilares en 4 ejes. Entonces ahí me cuestiono, si yo quiero y soy deportista, o soy entrenador y tengo mis deportistas, y tengo deportistas a cargo, hay 4 ejes en los que es importante preguntarnos y hacernos la pregunta, e incluso hacer que el deportista se pregunte si es que tú eres entrenador y tienes como guía otros deportistas e incluso niños, no solamente adolescentes o adultos. Yo tengo el apoyo social. Este yo tengo significa y está relacionado al apoyo social en el que yo que desenvuelvo esto. Yo tengo, yo soy, es la fortaleza interna que yo tengo. Identificar cuál es la fortaleza para identificar yo y definirte. El siguiente eje, yo estoy. ¿Estás dispuesto a qué hacer con lo que tienes y con lo que eres y con lo que quieres? Y el último eje que viene a ser yo puedo, que son las habilidades que tú presentas, cuyas habilidades son bastante diferentes de acuerdo al deporte que se realiza, de acuerdo a incluso a los niveles de deporte que te estás metiendo, si eres de competencia, si eres de élite, si eres deportista que no entras a la competencia pero que quieres mantener una salud estable. Entonces, al ordenar estos 4 ejes, vamos a ir ordenando nuestra historia. Para ordenar estos ejes, tenemos los pilares de la resiliencia individual. Cada persona va a tener ciertos pilares que va a poder desarrollar e identificar de manera individual. La confianza, la confianza que se tiene hacia sí mismo y hacia el entorno, el autoestima, el cómo se reconoce a sí mismo, la introspección, la capacidad que está referida a la capacidad de reflexionar a sí mismo qué es lo que está haciendo para uno mismo, para los demás y en lo que quiere llegar a ser. La capacidad de relacionarse, la independencia, el pensamiento crítico, la creatividad, el humor, la moralidad, la iniciativa y la capacidad de pensamiento crítico. Voy a desarrollar ciertos puntos de estos pilares, ciertos pilares que me parecen importantes en un deportista en la cuarentena. Y voy a empezar por la iniciativa. ¿Por qué la iniciativa?
¿A qué está entendida la iniciativa? Pues la iniciativa está entendida como el disfrute de exigirse y ponerse a prueba con actividades accesibles. Un deportista tiene una rutina diaria, una rutina constante al que está acostumbrado a realizar. Esta rutina tenemos que preguntarnos, ¿se podrá realizar ahora en la cuarentena? Pues tal vez vivo en un departamento y estaba acostumbrado a correr al aire libre. Tal vez no tengo la maquinaria que utilizaba. Sin embargo, la iniciativa te promueve a partir de todo lo que tienes acceso, poder crear el entrenamiento que necesitas. Y se va a sustentar con otra característica que ahora lo explico en la siguiente diapositiva. El pensamiento crítico, entendida por la comprensión del principio que nos dice que todo puede ser de otra manera, contra todo pensamiento único de cualquier clase. A partir de la construcción del pensamiento crítico te dice que aunque te digan que no vas a poder, si tú construyes un pensamiento crítico propio, lo puedes realizar y lo puedes llegar a hacer, aunque te hayan dicho que esto va a ser diferente. Aunque también las estadísticas, las realidades de otros países nos digan que estamos llegando, que está cerca el tema de la muerte, de entrar en crisis, de que se nos desborde, el tener un pensamiento crítico propio, de saber qué vas a hacer para ti y en ti, eso va a promover una diferencia en el pensamiento único colectivo que se está creando y que se puede crear a partir de la crisis que podemos vivir o que estamos viviendo. Moralidad, entendida como el deseo de querer el bienestar para todos los seres humanos y la capacidad de comprometerse con este valor. Yo soy deportista, pero no vivo solo. Vivo con otras personas en las que si yo me pongo en riesgo o voy a ponerme en riesgo por querer entrenar e incumplir algunas normas de bioseguridad, puedo poner en riesgo a quienes amo o a otras personas con las que puedo compartir. Por tanto, si voy a alimentar esta moralidad, tengo que cuidarme a mí para también cuidar al resto por la pandemia que estamos viviendo, ya que es un virus que se contagia de persona a persona y que puede quedar en muchas superficies. El humor. El humor, entendido como la posibilidad de encontrar el punto medio entre la tragedia y la comedia. Al tener iniciativa, puede ser que muchas cosas no salgan como realmente tendría que salir un deportista o como nos muestran las publicidades, las propagandas, de tener todo el equipo necesario. Puede ser que estemos armando, que armemos una pesa, que armemos con elementos de cocina una pesa y que no sea la más bonita, pero sí sea la más funcional, pero que nos permitamos reírnos de nosotros mismos haciendo este punto medio entre la tragedia y la comedia. La creatividad, que es la capacidad de poder abrir la mente hacia la tragedia y la comedia. Esta creatividad decía que se va a relacionar con la iniciativa. A partir de querer abrirte o abrir tu mente a esto diferente, se puede abrir la creatividad de buscar elementos que tengas y que estén dentro de tu espacio cercano, para poder seguir entrenándote de diferente manera y poder cuestionarte a ti mismo como deportista, porque no siempre se va a tener el mismo lugar. Entonces, poder cuestionarte como deportista para poder armarte de diferente manera y llegar a hacer tus rutinas y tus entrenamientos sin necesidad de depender de un mismo lugar. Es abrir la creatividad. Y la capacidad de relacionarse,
que es la habilidad de establecer vínculo con otras personas también, y consiste en equilibrar la necesidad de afecto con la actitud de darse y de darse a los demás. Es decir, la capacidad de relacionarse va a ser la habilidad de establecer un vínculo, pero también ese vínculo debe estar equilibrado entre la necesidad de afecto con la actitud de darse a los demás y de mantener tu espacio. La cuarentena nos ha obligado y ha obligado a muchos, a todos, creo yo, de relacionarnos con las personas con las que vivimos y con las que convivimos. El deportista muchas veces la mayoría de las veces hace su entrenamiento sin su entorno familiar cercano. Entonces, cuando el entorno del familiar cercano se entromete dentro de tu espacio deportivo donde es tu propio entrenamiento, ha podido crearse o puede crear problemas. ¿Por qué? Por los comentarios, por los puntos de vista, o puede ser que sea una familia deportista, que cada quien tenga su forma de entrenamiento, entonces quiera meterse con el afán de ayudar, pero se está intrometiendo en un límite de espacio. Cuando nosotros podemos equilibrar y mostrar esta línea de actitud para darse al otro, pero también respetar el espacio, vamos a alimentar la capacidad de relacionarnos. Y es así que voy a llegar a los 10 caminos para hacer resiliencia que nos ha dado el APA, que es la Asociación Americana de Psicología, el 2001, a partir de los elementos terroristas que se han estado viviendo. Es importante recalcar que si bien no ha habido, hace 100 años ha sido la última pandemia que se ha vivido, y no hay antecedentes de pandemia, de investigaciones, de conductas. Actualmente se van a realizar bastantes y se invita a los profesionales que están escuchando a poder mover para las investigaciones y que podamos hacer un conjunto de investigación porque es necesario siempre investigar para ir creciendo. Sin embargo, hay otras investigaciones que pueden ayudar y son elementos de herramientas que nos ayudan a situarnos a la situación que estamos viviendo y a ver cómo vamos a contar la historia de la pandemia que estamos viviendo el 2020. Si lo vamos a contar desde la posición también resiliente de cada persona. Y estos 10 puntos son importantes. El hacer conexiones. El hacer conexiones, el poder hablar, el poder decir lo que sientes. Hay deportistas del deporte individual y grupal, ¿no? Entonces, poder hablar con tus compañeros, con tu instructor, poder decir lo que sientes y así crear una conexión. Evitar ver y contar tu historia como un problema insuperable. Evitar decir que de esta no vamos a salir nunca más y hacer prevalecer los eventos de negatividad que no te permitan encontrar otros caminos y que no te permitan ver los otros eventos que te pueden hacer contar esta historia de manera diferente. Aceptar que los cambios son parte de la vida. Nadie se queda, nadie es estático. Nadie, ni nada, ni las emociones, ni el amor, ni la felicidad, ni tu acción en el deporte. Sí, efectivamente, hay muchos deportistas que han estado preocupados por el tema de la edad para entrar a campeonatos, pero estos cambios son parte de la vida. Algún rato ibas a cambiar la edad, pero si cambias la edad ya no vas a poder entrar a ese campeonato, pero ahora puedes entrar a qué otro campeonato. El seguir buscando caminos, el seguir creciendo, no estancarte en una parte o en una situación de vida. Avanzar hacia sus objetivos, trabaje sobre sus objetivos realistas. Es decir, mi objetivo es entrar al campeonato de los para jóvenes hasta 25 años, porque yo siempre he soñado entrar a ese campeonato. Pero este año ya no tengo 25 años, o sea, no es algo realista que yo estoy trabajando. Tengo que ver algo que esté dentro de mi realidad, que yo lo pueda hacer y que pueda trabajarlo a partir de la iniciativa, a partir de la creatividad, a partir de todo lo que yo estoy armando y estoy construyendo de acuerdo a lo que me ha tocado vivir en este momento.
y contarlo con esos eventos positivos. Actuar con decisión contra las adversidades. Muchas veces cuesta tomar las decisiones, pero todos los seres humanos vivimos tomando decisiones desde que nos levantamos, desde decidir a qué hora te levantas, si te bañas o no te bañas, si entras al baño, si tomas agua o no tomas agua. Son decisiones pequeñas que vamos tomando y el ser conscientes de cuántas decisiones tomamos al día nos puede dar mayor fuerza de tomar decisiones más grandes contra adversidades que estamos pasando. Si sabemos que nuestro entorno no está aceptando los caminos que yo estoy decidiendo tomar, pues tomar decisiones de la independencia, etcétera, que te ayuden a encontrarte contigo mismo y seguir el camino que deseas seguir. Buscar oportunidades para descubrirse a sí mismo, la introspección y el verte a sí mismo, el cuestionarte y el descubrirte y el saber qué eres, qué quieres. Si eres un deportista, aunque no hayas recibido apoyo, ¿cómo vas a construir tu propio apoyo? ¿Cómo vas a buscarte el espacio que necesitas? Por ejemplo, el entrar a este tipo de cursos, el entrar a este tipo de eventos que genera la sección deportes, es que efectivamente, no hay tantas herramientas dentro de mi país que me dan para el deporte, pero hay cursos que te están dando. Nos está dando la Universidad Mayor de San Andrés ciertos eventos que podemos disfrutarlos de manera gratuita. Entonces, tomar las oportunidades y así irte descubriéndote a ti mismo con lo que te gusta, con lo que te apasiona. Alimentar una visión positiva de uno mismo. Como les decía, la importancia de escoger los eventos que te hagan cortar una historia favorita de ti. Mantener la perspectiva de las cosas, prever el largo plazo y saber recontextualizar los acontecimientos. El mover, el prever si he tenido un dolor, una dolencia en la pierna, etcétera, me va a dificultar, o este tiempo de la pandemia, si bien no he podido entrenar como normalmente entreno o como normalmente estaba en esa situación de calidad física, pero he podido conseguir esto otro y voy a poder llegar a estas otras metas que yo me propongo en plazos que yo pueda medir. Mantener una visión esperanzada. Creo que muchos de los deportistas se cuestionan y vamos a ver, ustedes lo saben y ustedes se van a preguntar, que se han cuestionado porque no solo los deportistas, también como profesionales, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer al salir de esto? ¿Cómo va a ser el volver a la rutina, el despertarse a las 7, 6 de la mañana, el volver a tener que salir, pero ahora con el miedo de no acercarte o de seguir las normas de bioseguridad? Pero una visión esperanzada te hace escoger los eventos principales que me hagan contar una historia favorita de que va a ser diferente, pero no por eso va a ser malo. Cuidarse, prestar atención a sus propias necesidades y sentimientos. Puede ser que sea el deportista más brillante o conozcan su deportista más brillante como entrenadores. Pero si a lo mejor necesita en ese momento, por el miedo, porque no sabemos cómo las personas enfrentan la palabra enfermedad, porque la palabra enfermedad también tiene un significado diferente para cada persona y para cada familia. Entonces, si esta persona necesita estar consigo mismo, necesita abrazarse, necesita sentir un poco el miedo y hablar de su miedo, dar el espacio de escucha. Escuchar esta historia de miedo y posterior buscar los otros caminos, los otros elementos que quedan, lo que la persona no puede ver por el miedo, ayudar a que esta persona pueda ver esos elementos, pueda ver lo capaz que es, pueda ver cómo ha enfrentado los miedos en campeonatos, en presentaciones, en momentos que no podía hacer algo, pero luego lo pudo hacer dentro de lo que hace su disciplina. Y en eso el entrenador juega un rol muy importante, porque el deportista confía en él. En conclusión, la resiliencia
Y el contexto narrativo del construir historias no se lo hace y no vas a construir tu historia resiliente a partir solamente de lo individual. Lo vas a hacer a partir de un colectivo. Va a haber un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a contar una historia a ese otro alguien y ese otro alguien nos va a dar nos va a escuchar y la escucha tanto de lo que escucha a la otra persona como de lo que nosotros escuchamos cuando estamos contando, se hace ya un colectivo, un conjunto entre personas. Y lo individual, de cómo lo vemos y lo reflexionamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es importante que los principios y ejes de la resiliencia que se les ha dado en este momento son exactamente los mismos principios y ejes de lo que es la felicidad. Y la felicidad no es un sentimiento, sino es una acción en la que un estado en el que la persona decide estar a partir de lo que está viviendo. Como en el dibujo, las margaritas que crecen entre las grietas del cemento. Y para cerrar, voy a cerrar con una frase que dice Buda. Las palabras tienen el poder de construir y ayudar. Cuando las palabras son amables, pueden cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Montserrat Chumacero por esa brillante exposición que tuvo. A continuación, con nuestro ciclo de conferencias, tenemos al doctor Oliver Peñafiel, que él es doctor en hipnosis clínica ericksoniana en la UPHC de España, doctor en psicología y resiliencia, Universidad Católica Boliviana, magíster en psicología de la salud mental, psicoterapeuta sistémico cognitivo Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela, conferencista e investigador, director general de Hipnoresiliencia. Doctor Peñafiel, a su disposición. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Una brillante exposición de Montserrat, siempre un gusto y un privilegio escucharla. Y bueno, ahora vamos a hacer el complemento desde la parte de la hipnosis clínica en el deporte y vamos a ir entendiendo cómo la resiliencia y la hipnosis clínica puede hacer que un deportista mejore su rendimiento y su calidad en función a las expectativas que tiene y cómo va a ser. En modo de antecedente, yo fui deportista por más de 20 años, jugaba en un club que ahora afortunadamente volvió a la liga, que se llama Always Ready. Yo he jugado muchos años en ese club y para mí es un privilegio también desde esa perspectiva de deportista continuamente estar en un proceso de entrenamiento, de función, de partidos y ver cómo desde ese enfoque vamos a ir entendiendo esto. Bueno, voy a empezar con una frase muy simpática que me ha parecido llamativa para el proceso en que un deportista va entendiendo su realidad en este momento de la cuarentena. Paul Václavic nos dice, de todas las ilusiones, la más peligrosa consiste en pensar que solo existe una única realidad. De estar acostumbrado a hacer deporte, a entrenar todos los días, a tener una rutina, a tener una competitividad, a estar en la casa y empezar a formarse a partir de eso, cosas que posiblemente no nos han enseñado. Por eso lo importante es, sobre todo, no dañar ni dañarse, que lo que nosotros vayamos haciendo no nos dañe y lo que hagamos no dañe a los demás. Pensemos bien qué es lo que vamos a hacer para que en lo que estamos dirigiendo, ¿sí?, lo que sabemos hacer produzca un bienestar en el espacio en el que estemos. Es muy común ver en el deporte camarillas, grupos que se forman y a partir de esa camarilla empieza a funcionar un determinado club, un determinado equipo, ¿no? Pero esa camarilla no necesariamente va a ser la efectiva para que el club, el equipo o los deportistas mejoren su calidad. Desde la psicología del deporte es importante que nosotros comprendamos esta forma de entender, ¿no? Está enfocada en la preparación y el entrenamiento. Aquí hay algo importante, entrenamiento psicológico.
Este entrenamiento psicológico está centrado en el desarrollo constante de las capacidades y habilidades de la persona. Entonces, nosotros los psicólogos vamos a focalizarnos en cómo la persona va a ir desarrollando desde el pensamiento. El año pasado, un colega muy querido, José Yanque, hizo una investigación sobre psicología del deporte en función a la motivación a partir de la hipnosis. Y él encontró cómo los arqueros, él que era arquero de Real Potosí, de muchos equipos en la liga, denotó cómo un arquero puede entrar a un determinado partido y esperar algo, y cómo a partir del proceso hipnótico puede modificar esa representación y tener una mayor efectividad en su resultado. Por eso, la hipnoresiliencia nos dice que nosotros tenemos la capacidad como personas para emerger de la adversidad, para trascender a partir de ¿qué? De estar inducidas a un proceso de hipnoterapia. Hacemos un paréntesis. ¿Qué entendemos por hipnoterapia? La hipnosis se divide en dos parámetros. Inicialmente, la hipnosis clásica y la hipnosis ericksoniana. Mucho se ha desacreditado a la hipnosis, dando a entender de que solo le pertenece a las personas que hacen show, a las personas que hacen farándula. Sin embargo, la hipnosis ha estado desde siempre en la psicología y en lo que hacemos cotidianamente. Podemos estar en dos estados, en un estado de trance natural o en un estado de trance inducido. Un estado de trance natural sería este momento en el que el auditorio, la sala, está atenta a la exposición que se está dando. Entonces, inhiben la respuesta de todos los demás estímulos que están alrededor de ellos. O de pronto, cuando uno está dentro de la cancha y tiene que patear un penal, imaginemos en el fútbol, tiene que patear un penal y ese penal define si el equipo sube o baja. Entonces, puede estar en un estado de trance, inhibir absolutamente todo lo que la tribuna dice y simplemente ir al objetivo y meter el gol. O nos remitamos a las artes marciales. Aquel que tiene que perseguir un triunfo, subir un cinturón, imaginemos en el taekwondo alguien que tiene que llegar primero, segundo, tercer dan y tiene que hacer el examen, ¿cómo va a estar en ese espacio? ¿Cómo va a focalizarse para que el resultado que él espera sea efectivo? Entonces, esa es una hipnosis natural. Pero por el otro lado estamos nosotros, los psicólogos, que desde el ámbito de la ciencia producimos una hipnosis inducida, en base a herramientas científicas que van haciendo que la persona pueda construir, ¿sí?, una realidad para que pueda producir un cambio. Entonces, esto nos lleva a entender una palabra fundamental dentro de la resiliencia, como bien explicaba Monse, y dentro de la hipnosis. Se llama oxímoron. No podemos hablar de resiliencia si no hablamos del oxímoron. El oxímoron es una figura retórica literaria que comprende la transmutación de un término en otro término que aparentemente puede parecer ser opuesto, pero que da un significado similar. Es como decir en la poesía, el frío de tus manos me calienta. Ese es un oxímoron. Nosotros estamos produciendo un cambio. Entonces, cuando nosotros trabajamos a partir de eso, hacemos entender que el deportista puede hacer un cambio a partir del lugar en el que está, en la casa, en el departamento, en el patio, cómo él puede volver a ser, puede volver a motivarse, puede volver a ejercitarse y puede dejar de perder una rutina para empezar a ganar productividad. Entonces, estos oxímorones se van a ir traduciendo en factores, pilares y algo importante, narrativas co-construidas. La resiliencia enfoca mucho la narrativa, porque nosotros somos alguien que está constantemente narrando su vida. Bien decía Monse, una narrativa va a existir en un colectivo. Me permito citar a Kenneth Gergen, que dice desde el construccionismo social cómo nosotros vamos entendiendo la co-construcción de la realidad en un colectivo, ¿sí?, en una sociedad, en un conjunto. Y es por eso que el deportista no está solo, va a estar en constante equilibrio con los que lo rodean. En la natación, imaginemos un deportista en natación. ¿Cómo va a entrar? ¿Qué tiene que hacer para estar dentro de la piscina? ¿Cómo tiene que funcionar en una competitividad? Entonces, eso nos ayuda a entender cómo
él se percibe desde una motivación intrínseca, una motivación extrínseca, desde sus estados de trance propios y los inducidos. ¿Para qué nos dice? Para que el vínculo y el sentido, y esas son dos frases fundamentales de la resiliencia. Nosotros tenemos que encontrar un vínculo, un apego, un alguien con quien nos podemos sentir identificados y con quien nos permitimos trascendencia a partir del sentido que le damos a la situación. ¿Sí? La Bundesliga ahora está empezando con el campeonato, pero en otros espacios todavía no. ¿Cómo estarán los argentinos que aman el fútbol y que en este momento no pueden verlo? ¿Cómo estarán los demás competidores? Competidores de elite, me va a gustar, después de mi ponencia tenemos un invitado, a Brian Verástegui Catacora, que él es un competidor de elite boliviano, que nos va a dar un pequeño testimonio sobre cómo se siente a partir de ser primero un atleta y además de ser profesor de otros atletas. Entonces, ese vínculo y sentido puede resignificar la realidad para que nosotros la transformemos y la trascendamos en la cotidianidad. Esto se aplica a todo lo que vamos haciendo, ¿sí? Se aplica a distintas patologías, se aplica a distintos problemas que podemos tener en la vida. Entonces, el deportista es una persona, y una persona que tiene una biografía, tiene una historia. Esa historia que está llevada desde, por ejemplo, en mi vida, mi papá era futbolista. Él ha jugado en equipos grandes de nuestro país y yo tengo esa trascendencia, tuve esa trascendencia en mi vida. Mi abuelo, el hermano de mi abuelo, en mi familia hubo eso. Mi tío, que es competidor en artes marciales y que representa a Bolivia y vive en los Estados Unidos haciendo eso. Entonces, tengo una historia de deporte en mi vida que se engloba en esta biografía. ¿Cómo narro mi vida? A partir de lo que me dieron y de lo que la historia viene. Ojo, no podemos permitir que eso se convierta en un peso. Por eso la resiliencia y la hipnosis clínica nos habla de la mitopoiesis, la capacidad que tenemos de reestructurar la mitología heredada para transmitir nuevos factores. 2, somos una biología, un funcionamiento. Al ser una organicidad, tenemos que estar en equilibrio con todo lo que nosotros llevamos desde nuestra biografía. Un deportista lleva una dieta, un deportista lleva una rutina específica. Un deportista no puede tomarse 5 tragos y mañana irse a jugar, aunque Ronaldinho Gaucho lo hacía. Pero tenemos que estar en algo importante, que es la disciplina, algo fundamental. Somos personas disciplinadas. Y esa disciplina adquirida en el deporte se traduce en todo lo que hacemos, en nuestra vida profesional, en nuestra vida, en todo lo que nosotros vamos haciendo. Ahora bien, eso va a estar en relación a una biofilia. ¿Cuál es la biofilia? El gusto por la vida. ¿Cómo nosotros encontramos un gusto por la vida? ¿Qué hacemos? Nos levantamos en la mañana y decimos, otro día más de cuarentena, ¿qué vamos a hacer ahora? Ni modo, y esto se va a prolongar y yo tengo que ir a entrenar. O me levanto en la mañana y digo, bueno, ahora hago mi rutina con el material que tengo en la casa y empiezo nuevamente a prepararme. Porque cuando termine la cuarentena tengo que estar preparado para mis actividades. Entonces, ¿cómo yo veo desde la disciplina, que es un factor fundamental en el deporte? Esto va a estar relacionado desde un parámetro sistémico en todos los subsistemas que nos van rodeando. La persona, el deportista, en relación a su familia y lo que la familia espera o no espera de él, la actividad deportiva en sí misma, que eso engloba el entrenador, engloba las personas que están rodeándolo, y la sociedad. ¿Cómo la sociedad puede aceptar a un deportista? Yo tenía un paciente que él es un deportista de élite muy reconocido en nuestro país, que ya en determinado momento ya no empezó a funcionar bien en el ámbito del fútbol, y la misma gente en la calle le decía cosas desagradables, improperios. Entonces él se empezaba a sentir mal. Pero en su momento, él fue un ícono y una estrella para muchos y un ídolo para mucha gente. Cuando dejó de funcionar como ellos esperaban, como lo habían construido, retornamos a esta palabra que es la co-construcción, como lo habían construido. Entonces, ¿qué ocurre? Deja de ser un héroe para ellos y se vuelve alguien no representativo. Eso es importante cuidar en el deporte.
Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que cuidar el entorno social y la cultura, fundamental. ¿Cómo nosotros nos relacionamos a nuestro entorno social y nuestro entorno cultural? Dentro de la cultura es muy común que vayamos a la cancha, todos los barrios en nuestra La Paz tienen canchas, termina el partido, si estamos hablando de fútbol, y ahí afuera ya le están echando sus traguitos, ¿no? Gana, pierde, empata o lo que vaya, o hasta fuego al cover, igual le echan sus traguitos en muchos casos. Vámonos a otros deportes que no han sido tan estimulados ni tan motivados. Las artes marciales, la natación que es un deporte impresionante, donde lo que vamos haciendo es que el competidor se deba sentir, ¿sí? Primero, motivado por sí mismo y motivado por los que están alrededor de él. Esta organización tiene que ir en correlación con el funcionamiento familiar. Cómo la familia apoya. En este periodo de cuarentena, hablaban hace un tiempo atrás con un entrenador de fútbol de la primera B que me dice, mis jugadores, pucha, y ahora no tienen que comer, han dejado de jugar, no hay salarios, y estamos viendo nosotros cómo ayudarlos con víveres, porque muchos de ellos tienen su propia familia, tienen sus hijitos y está bien complicado. Muchos de ellos viven de la asociación y de los partidos en las villas. Y como ahora no hay villas ni hay asociación, entonces están perdidos. ¿Qué hacemos con ellos? Y han perdido hasta la motivación para poder entrenar, jugar y mantenerse en ritmo. Entonces son factores externos que la resiliencia nos dice, tenemos factores de protección distales y proximales y factores de riesgo distales y proximales. Un factor de riesgo distal, por ejemplo, es que no hayan existido medidas en función posiblemente de esta población. Un factor de protección proximal es que el mismo equipo se ayude a sí mismo, ¿no? Entonces, tal persona del equipo no tiene en este momento recursos, nosotros lo ayudamos y vemos cómo beneficiarlo. 3, la estructura personal y las relaciones interpersonales significativas. Esta parte es fundamental para un deportista, las relaciones interpersonales significativas. ¿Quién es ese otro significativo que me ayuda a trascender en la adversidad? Puede ser mi entrenador, puede ser mi profesor. Es ese alguien que me ayuda a que yo me visualice y me proyecte como un alguien más allá de la crisis que se va teniendo. Por eso es importante que entendamos la balanza de la vulnerabilidad y entender un concepto. Resiliencia no es invulnerabilidad, para nada, ¿no? Hay gente que puede tergiversar esa información. He escuchado hasta artículos de colegas nuestros que desconocen el término de resiliencia y que publican cosas que están zafadas. Entonces es importante entender cómo se comprende la resiliencia y cómo es eso de la vulnerabilidad y la invulnerabilidad. Ser resiliente no es ser invulnerable. Ser resiliente es que vas a caer, pero te vas a levantar y la siguiente vez que caigas no vas a caer al mismo lugar donde caíste antes. Entonces constantemente vas ascendiendo el peldaño. Y eso tiene que ver con el proceso de la hipnosis, porque cuando yo caigo, entro en estados de trance aprendidos que me ayudan a manejar la adversidad o a detenerme. Por eso podemos presentar los factores de riesgo y los factores de protección. Los factores de riesgo nos pueden llevar a un traumatismo. Estos jugadores de los que les comentaba de la primera B o la primera A de la Asociación de Fútbol de La Paz que dicen, ¿y ahora cuándo volverá el fútbol? Y hasta eso, ¿qué hago? ¿Me dedicaré a hacer otra cosa? ¿Me reinvento y me dedico a otra actividad? ¿O finalmente me tiro al piso y no me quiero levantar? O estos jugadores que van a ser resilientes por factores de protección y van a decir, muy bien, ahora sí me reinvento y empiezo a hacer otras cosas, ¿no? Ahora estamos viendo mucho del teledeporte. Muchas personas, muchos entrenadores están enviando información y se están grabando y muchas personas detrás de la pantalla los están viendo. Gente que hace zumba y la profesora les está explicando cómo hacer y todos en su casa están bailando con la zumba, ¿no? Entonces, ¿cómo me reinvento para seguir manejando este proceso? Y es así que el atleta, desde la hipnosis clínica y la hipnoresiliencia, presenta 5 factores. 5 factores que debemos ir trabajando en cada uno de nosotros, no necesariamente siendo psicólogos, pero sí es importante la ayuda de un tercero como un profesional. Primero, la estructura.
¿Cómo es la estructura donde yo me voy desarrollando? La estructura social, la estructura familiar, la estructura conyugal. No es lo mismo que ahora esté en mi casa y me esté rompiendo todos los días con mi pareja porque ella no entiende que no tengo dinero porque lo traía cuando iba a competir y ahora no tengo. Y que todos los días me diga, tú no sirves para nada. Estructura conyugal que puede ir afectando este factor, la biofilia, el gusto por la vida. Entonces, esta estructura relacional va a estar vinculada a la construcción de la realidad. Paul Václavic dice, nosotros tenemos dos realidades, la realidad de primer orden y la realidad de segundo orden. La realidad de primer orden es una realidad tangible, ¿no? Una realidad observable. Vivimos una pandemia y la amenaza puede que estén fuera de la casa. Realidad de segundo orden. ¿Qué hago yo con la pandemia y con la posible amenaza? Entonces salgo, me pongo mi barbijo, mis medidas de bioseguridad y vuelvo a mi casa, tranquilo. Entonces, cuando nosotros entramos a la realidad de segundo orden, podemos hacer cambios en la forma en cómo estamos percibiendo. En el deporte, entramos a la cancha y decimos, uy, o entramos a competir donde vayamos a estar, realidad de primer orden, uy, el de lado es mejor que yo, voy a perder. Realidad de segundo orden, sé quién soy y sé lo que voy a hacer. Estoy en casa y mi hogar se puede convertir en mi espacio de entrenamiento. Puedo utilizar mi cama, puedo utilizar una olla, puedo utilizar lo que yo quiera, porque la realidad de segundo orden me permite hacer eso para seguir entrenando. 3, ese ciclo vital de la familia y la evolución hacia la individuación. Ciclo vital, no es lo mismo el deportista adolescente que el deportista en una edad de papá o el deportista de élite. Tenemos un deportista amateur y un deportista de élite. Entonces es diferente. ¿Qué es lo que espera? Ese deportista que tiene que cumplir requerimientos o ese deportista que ya tiene satisfechas las necesidades y simplemente tiene que entrenar. Muchos de los deportistas en nuestro medio no tienen todas las necesidades satisfechas y ese es un factor de riesgo que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque eso puede ir afectando su autovalía, su autoestima, su sistema atribucional y su identidad complementaria. Ese sistema atribucional que está construido la autoestima, autoimagen, autoconcepto, autovaloración, autoeficacia, todos los autos en relación a la identidad. Cómo yo me veo a partir de lo que está girando alrededor mío. Para que a partir de eso aprenda a comunicar. Y me convierta en un beligerante verbal, salga a la calle y mande al diablo a todo el mundo porque me siento frustrado, o me convierta en un eufónico, en una persona asertiva, alguien que dice bien las cosas y hace que los demás se sientan bien a partir de mi diálogo. Y eso deberíamos aplicarlo en cualquier espacio donde estemos. Ahora, mucha gente va a salir a trabajar el día lunes, mucha gente que está en su casa y por ahí va a sentirse frustrada o mucha gente va a decir, oh, libertad. Pero la forma de comunicar es importante. Seamos eufónicos. Busquemos lo que dentro de los axiomas de la comunicación humana de la Escuela de Palo Alto nos dicen una relación simétrica. Estamos entre iguales. Por más de que jerárquicamente tengamos una posición superior al otro, nuestro tipo de relación debe ser simétrica. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si no, estamos entrando a una relación complementaria donde se va a generar un tipo de violencia por el ejercicio del poder. Y eso puede ocurrir muy, muy en común en el deporte. Entonces, para el primer vector, algo importante. Crearás según lo que creas. Nosotros vamos a crear según lo que estemos creyendo de lo que vamos haciendo en nuestro espacio. Nuestro hogar puede ser nuestro refugio, puede ser nuestro cuán, nuestro domo, nuestra cancha, nuestro espacio, puede ser ese lugar. 2, círculos viciosos versus círculos virtuosos. ¿Cuáles son los círculos viciosos? Hacer más de lo mismo. No, es que ahora ya no tengo solución, todo se va al diablo, ya no quiero saber. Sigues haciendo más de lo mismo. Círculo virtuoso, el cambio del cambio. ¿Qué voy a hacer para que esto cambie y se reformule mi historia a partir de la reestructuración de la misma? Tercer vector, los unos y los otros construyen unos otros.
comunicarnos mediante redes sociales con nuestros colegas, compañeros de deporte y empezar a hablar. ¿Qué estás haciendo tú? Nos vamos nutriendo mutuamente. ¿Qué me puedes enseñar? ¿Qué te puedo yo enseñar? ¿Qué podemos aprender mutuamente para mejorar? Para el cuarto vector, algo fundamental en la resiliencia. Sembrarás autoestima, cosecharás resiliencia. Si tu autovalía, tu sistema atribucional está equilibrado, vas a empezar con mayor facilidad a producir resiliencia. Para que en el quinto vector termine todo y comience todo. Entonces me reestructuro. Y al reestructurarme, soy alguien que desde el proceso hipnoterapéutico va a producir metáforas que nos van a llevar a ese oxímoron, ¿no? La metáfora es muy protectora y es muy importante. En psicoterapia se utiliza mucho la metáfora para el proceso con los consultantes. Entonces, después de que logramos hacer esto, ponemos en escena. ¿Qué es ponerse en escena? Uno mismo, como reautor de su historia, construye un nuevo relato en el proceso hipnótico. Esta hipnosis que va dirigida a quién soy yo y cómo yo me voy a ir percibiendo, cómo yo me voy a ir viendo. Ponemos el ejemplo de Oliver Kahn, arquero de la selección alemana. Él, antes de los partidos, tenía un proceso de hipnosis, tenía un hipnoterapeuta que trabajaba con él y él ingresaba a la cancha y respondía de distinta forma. Entonces, generamos un nuevo relato. Ese nuevo relato que está asociado a los testigos externos. ¿Quiénes son los testigos externos desde esta postura? Aquellos que pueden validar el cambio. Los que dicen, mejoraste, lo hiciste bien. ¿Sí? Y al hacerlo bien, eso refuerza tu legitimidad y te co-construyes para que tu metáfora se convierta en una realidad. Y cuando esto ocurre, es importante que tengamos esta resignificación transportada a partir del triángulo deportivo. Este triángulo deportivo incluye el deportista, el atleta, la familia y los otros significativos, los entrenadores y algo importante, los dirigentes, ¿no? Esos dirigentes que pueden estar en medio de y que en muchos casos pueden hacer bien o pueden hacer mal. Los entrenadores que tienen que ser aquellos que les van a permitir a los deportistas avanzar, darles factores motivacionales. Y la familia, que está en función a los otros significativos con los que el deportista se puede identificar. ¿Para qué? Para tener un proceso de legitimidad y control, donde lo que nosotros hacemos es empezar a sustraer camarillas. Esas camarillas que se van armando muy en común y ese deportista que puede estar en su casa y decir, pucha, pero cuando empiecen las cosas, ¿qué voy a hacer? Ya el entrenador tiene su propio equipo, pero yo vivo de esto y, ¿no? Sustraer camarillas e implementar una legitimidad constructiva. Esa legitimidad constructiva se engloba en la forma en cómo nosotros vamos comprendiendo a la persona como ser legítimo, sin cosificarlo ni endeudarlo. Se ve mucho en el deporte que existen personas que pueden utilizar eso para endeudar al atleta. Yo te estoy dando esto, pero a cambio, no. Una legitimidad constructiva es, yo te doy para ti, para que tú crezcas, para que tú seas, no a cambio de nada. Y no debería ser así en ningún espacio. Finalmente concluyo mi presentación con una frase de Muhammad Ali que dice, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Mucha gente debe estar contando los días, ay, por favor, que ya acabe, ¿no es cierto? Pero no, haz que los días cuenten. Tú tienes que ponerle eso. Hay personas que se van a levantar 9 de la mañana y han perdido 3 horas, y hay el que se levanta a las 7 de la mañana. Como bien relataba en el fútbol Carlitos Tevez y decía, yo iba a entrenar a las 8 de la mañana y Cristiano Ronaldo ya estaba 1 hora antes. Ah, entonces el siguiente día yo iba a 7 de la mañana, pero Cristiano Ronaldo ya estaba a las 6 de la mañana. Entonces yo decía, ¿qué hace este tipo? No duerme. No es que no duerme, es que esa persona está motivada para su objetivo, lo que él quiere ser. ¿Sí? Entonces, con eso yo culminaría mi presentación. Muchas gracias. Aquí abierto también para la presentación de nuestro querido deportista. Muchas gracias, doctor. En este momento tenemos la presencia también de Abraham Verástegui, que es un invitado de la licenciada Montserrat Chimancero y el doctor Peñafiel.
Él es deportista a nivel de selección Bolivia en la disciplina de Karate Kyokushin y al momento se dedica a ser entrenador de la misma disciplina. Bueno, muy buenas tardes a todo el público, al querido doctor Peñafiel, al licenciado Montserrat Chumacero. Me presento para todos, mi nombre es Abraham Brian Verástegui Catacora, soy cinturón negro ciudadano nacional en Karate Kyokushin. Me desempeño tanto como atleta y como instructor de dicha arte marcial, y a la misma vez soy atleta de CrossFit, empezando ya en ese nuevo deporte, ¿no? Quisiera corregir, no soy selectivo nacional, sino selectivo paseño, y aparte de la selección paseña, que siempre estamos participando de campeonatos nacionales. Y dispuesto pues a responder preguntas, a explicar cómo es la vida de deportista durante esta cuarentena. Querido Brian, ¿cómo estás? Gracias por aceptarnos la invitación. Quisiéramos que nos cuentes desde tu experiencia vivida, ¿cómo ha sido tu experiencia como deportista el ingresar a una cuarentena y el enfrentar una pandemia que tenga la necesidad de mantener un aislamiento físico? Bueno, entrar en el tema de cuarentena para mí ha sido un poco frustrante al inicio, ¿no? Yo estaba saliendo de una situación personal muy, muy grave y me refugié de gran manera en el deporte, el cual lo estaba abandonando intensamente. Me refugié en el deporte nuevamente, como no lo había hecho antes, y se vino justamente esa situación y me quedé frustrado. Pues 16 de marzo es cuando yo termino de hacer las actividades, tanto como parte de la Asociación Departamental de Karate y con el área del CrossFit, y ya no sabía qué hacer. Me dije, ¿qué voy a hacer ahora en mi casa? No tenía la idea de entrenar en casa, porque tenía esa disyuntiva propia de necesito un poco de presión. Pero poco a poco ya me quedé con la idea de no quiero otra más que estar tranquilo en casa y buscar algún mecanismo para poder mantenerme activo, ¿no? Tanto en el karate como en el CrossFit. Ha sido difícil, pero al inicio, pero después me pude ir acomodando, sacándole ventaja a esta situación. ¿Cómo ha sido la ventaja que has ido sacando? Bueno, me di los primeros días me di una semana, quizá por decirlo así, de vacaciones. Pero posteriormente eso decidí que llegara el lunes de la semana después del 16 a entrenar. Yo tenía una preparación ya para las fechas de agosto, que es las competencias Open de CrossFit. Aquí en Bolivia también se desarrolla. El Open es cuando un atleta de CrossFit empieza a generar repeticiones o calidad de entrenamiento para tal vez posteriormente ser un candidato a los Juegos Nacionales y posteriormente a lo que son los Juegos Internacionales, ¿verdad? Yo tenía esa rutina, y tanto en alimentación como en entrenamiento, y entonces decidí aprovechar las semanas, los días, en enfocarme en ese entrenamientos un poco más, quizá, no tan al nivel de cuando uno va a un espacio de entrenamiento, pero sacarle el gusto, ¿no? Gracias a la suerte te encuentro con un par de mancuernas, una cuerda de saltar, pequeñas barras de peso en casa, y dije, ¿qué de diferente puede haber del box al entrenamiento que tengo acá? Entonces aproveché. Entonces, si yo bien antes iba 3 veces a la semana, ahora entrenaba 5 veces a la semana. Si entrenaba 1 hora diaria, ahora podría entrenar 3 o hasta 4 horas. Entonces fue esa ventaja, ¿no? Tener más disposición del equipo, más tiempo enfocado en lo que debo hacer, y creo que esa fue la mayor ventaja que pude sacarle. En karate,
Si bien nosotros lo dividimos tanto en formas, en katas, que es un combate imaginario, y lo que es el kumite, el combate contra un oponente, podía sacarle provecho a ambos, ¿no? En las katas, practicar las que me fallaban, practicar nuevas, practicar quizá alguna que tenga mayor dificultad o menor dificultad, puliendo algunas cosas. Y en el comité, en el combate con un contrario, si bien no tengo un oponente, ya que vivo solamente con mi mamá, hacer sombra, combate de sombra, movimientos, usar a las mascotas quizá como modo de juego, ¿no? Que traten de no alcanzarme, sacarles esa ventaja. Siento que ha sido ventajoso ver lo que tengo en casa y sacarle mayor provecho. Abraham, yo termino con esta pregunta para ver si Oli tiene alguna pregunta. ¿Podrías decir que entonces ha pasado un proceso de metamorfosis de tu frustración? Totalmente, totalmente, porque he convertido, mi espacio de entrenamiento es mi cuarto. Mi cuarto no mide más de un 2 por 5, ¿ya? Y se convirtió en mi dojo, se convirtió en mi box, me convertí en mi propio entrenador, en sí vi otro enfoque, ¿no? Entonces, a veces nosotros como deportistas tendemos a que siempre hay alguien detrás de nosotros, porque si no, no lo hacemos. Unos pueden manejarlo más, otros menos. Pero convertirse en tu propio entrenador y a la misma vez ser atleta es muy difícil. Es muy difícil porque no hay ese feedback de entrenador-atleta, sino tú tienes que hacerlo todo. Y es cuestionarse cada cosa, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. A veces usar la cámara del celular, a ver cómo has hecho tal movimiento, si te ha salido bien, si te ha salido mal, si te ha salido mal, repetirlo 1000 veces hasta que te salga como quieras, ¿no? E inclusive compararse con algún video de externo, decir, no, ese movimiento lo he hecho mal, o no, he hecho ese jale de la mancuerna mal, tengo que corregirlo. Y te vas reeducando, solo vas cambiando esa historia pasada a algo nuevo. Con eso, a mí me gustaría terminar estas preguntas, querido Brian, entendiendo que al uno redefinirse, ser reautor de su vida en términos resilientes e hipnoterapéuticos, podríamos pensar que uno como maestro puede producir un cambio en sus estudiantes dentro del dojo. Sí, se puede producir un cambio. Si bien ahora no tenemos el acceso como yo como instructor y mis alumnos como atletas al espacio físico del dojo, es volver nuestro espacio el dojo, ¿ya? Entonces, yo tengo contacto con mis alumnos, pero no dando clases, sino motivándoles a que se mantengan activos, repasen las katas, repasen Quijón, movimientos básicos, y puedan mandarme videos. No dejarse llevar por esta situación, sino más bien sacarle mayor provecho. Tengo muchos niños y los niños generalmente necesitan estar activos, necesitan comprender la situación que vivimos ahora, pero también darles una tranquilidad en el deporte que ellos practican, ¿no? Y siempre están diciéndome, Sensei, ¿qué puedo hacer? Entonces yo les doy alguna explicación. Hacemos el cambio, ¿no? La intención es que cambiemos y acompañemos a los que quieran cambiar y que esta situación de cuarentena no sea negativa en el aspecto deportivo, sino tratar de llevarlo al punto más positivo posible.
Muchas gracias. Muchas gracias, Brian, por tu experiencia y compartirnos tu experiencia. Muchas gracias, Oli, por haber compartido conmigo este tema que es tan, tan bonito y apasionante también. No, Las muchas preguntas. gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, licenciada. Como es habitual en nuestro ciclo de conferencias, tenemos un par de preguntas, tanto como para la licenciada Montserrat como para el doctor Oliver. En este momento tenemos preguntas para la licenciada Montserrat. Licenciada, pero parece que todo confabula contra el pensar en positivo. Hay un sistema de psicología del terror desde las noticias, las redes, etc. Todo pinta un panorama casi apocalíptico. ¿Qué se hace? ¿Cómo lograr que esta confabulación no nos afecte? Qué bonita pregunta, muchas gracias por haber lanzado la pregunta. Ahí va con la teoría, hablaba Silverluck, ¿no? La mayoría de nosotras las personas, y desde la narrativa, Epstein y en realidad nos envolvemos en un margen de nuestras historias dentro de la acción social. Nos olvidamos que el comunicador no es solo comunicador, sino es comunicador social, y que la parte social juega un elemento y un rol importante en la transmisión de ese mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Si no llega desde afuera hacia ti, tiene que salir de ti hacia afuera. Creo que es lo que yo más sugiero siempre. Darte cuenta, en la narrativa, dentro de la narrativa nosotros hablamos de la externalización del problema. Tú no eres el problema, tú no eres la catástrofe. La catástrofe y el problema lo está viendo la gente y así lo está transmitiendo, pero está aquí, tú eres otro, construyes tu identidad. De cómo estás haciendo tu propia historia. Y en base a eso te vas a identificar y vas a encontrar tu identidad y no te vas a apropiar de la identidad catastrófica colectiva que están generando los medios de comunicación y las noticias que también desinforman muchas veces. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, licenciada. Asimismo, tenemos una pregunta de José Luis Lecoña. ¿La resiliencia es igual a la asimilación o son distintas? Qué bonita pregunta. Lo vamos a compartir, yo creo, esta respuesta con Oliver. Asimilación. Voy a responder desde mi punto de vista, ¿ya? Yo creo que sí. Yo creo que mientras la resiliencia, una persona que está sobrellevando factores resilientes en su vida, pues está asimilando exposición, dolor, y que a partir de todo esto, ¿qué es lo que ha sacado para y recontar esta nueva historia? Como lo hace el Patito Feo. Hablar en fácil. Feo asimilar. También ha visto diferencia, aceptado su nueva identidad. Estos eventos Licenciada Montserrat, creo que estamos teniendo un poco de problemas con su audio. El tema de su señal está un poco baja. ¿Puedo continuar con la respuesta? Sí, por favor, adelante, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, creo que es importante que entendamos, una cosa es asimilar. Yo voy a asociar a la resiliencia 3 principios de los que nos planteaba Leontief Vygotsky: asimilación, acomodación y adaptación. Entonces,
La resiliencia tiene que ver con el último tópico, ¿no? Asimilamos, acomodamos y nos adaptamos. Un proceso de readaptación. La inteligencia va a estar siempre vinculada a la adaptación a algo. La persona resiliente va a utilizar esta facultad para readaptarse, ¿sí? Para readaptarse, redefinirse. Por eso es que 4 pilares fundamentales de la resiliencia, yo tengo, yo soy, yo puedo y yo estoy, van a hacer que esa asimilación se convierta en un proceso adaptativo para que cuando vuelva a venir la crisis, la persona pueda reestructurarse y no caiga en el mismo nivel en el que estaba antes. Gracias. Gracias, doctor. Estoy esperando que la licenciada Montserrat se vuelva a conectar. Pero mientras tanto, seguimos paso. Tenemos una pregunta para el doctor Peñafiel. Doctor Peñafiel, preguntan, ¿al ser humano se lo vuelve resiliente o es resiliente por naturaleza? Buena pregunta. Esa pregunta tiene 2 factores. La resiliencia se divide en 2 parámetros, la resiliencia primaria y la resiliencia secundaria. La resiliencia primaria emerge desde la vida intrauterina, desde que estamos en la barriguita de mamá, hasta el promedio de los 2-3 años y se posterga hasta los 12 años en el proceso sustentado en el vínculo del apego que nosotros tenemos. Y desde los 12 años en adelante viene la resiliencia secundaria, que está planteada a partir de tutores de resiliencia, personas significativas que pueden producir un cambio. Yo me acuerdo de una experiencia de un gran amigo y un gran entrenador, Miguel Soto, entrenador de natación, que él generaba un cambio muy interesante en los niños en base a su representación. Y además, en la casualidad del Club Social Petrolero, producía un cambio con las personas con las que entrenaba. Ese es un tutor de resiliencia. Ese aquel que con su sola presencia puede producir un cambio sin que la otra persona aparentemente se dé cuenta de eso. No es que el tutor dice, yo quiero ser tu tutor y voy a producir un cambio en ti. No, el otro lo elige y al elegirlo se vuelve un modelador para producir resiliencia. En el otro espacio proviene desde el hogar o desde desde las personas primarias, esos alguienes significativos que pueden ayudar a que esa persona produzca factores resilientes. Les pongo el ejemplo de Hans Christian Andersen. Pues todos han debido leer El patito feo, El soldadito de plomo. Y en estas narrativas, él plantea su propia historia. Es un proceso resiliente resignificado en un texto literario a partir de su vínculo primario por su resiliencia primaria con su abuela. Licenciada Montserrat, le paso la pregunta. Gracias, disculpen, se ha movido la señal. Ha sido resiliente, eso es lo bueno. Sí. Licenciada, le preguntan, ¿cómo ayudar a un deportista a superar el duelo de un pariente en cuarentena? Wow. A ver, creo que voy a sacar el deportista porque el deportista tiene una herramienta específica, que es deportista, que ayuda mucho al proceso del duelo. Sin embargo, el proceso de duelo actualmente, además en el proceso de cuarentena, es bien difícil, es bien complicado. ¿Por qué? Porque el proceso de duelo, para un proceso de duelo, nosotros los seres humanos somos ritualísticos, ya somos necesitamos mantener un ritual, el proceso de despedida para comenzar un antes y un después de nuestra vida. Y dentro de ese proceso del ritual está el tema del duelo, ¿no? Ahora la cuarentena no nos está permitiendo hacer los rituales que normalmente estamos acostumbrados a hacer, que es el velorio, el entierro, la misa posterior, desde la creencia que se tenga. El velorio y el entierro hacen un ritual de despedida. Y lo que yo recomendaría para un deportista es que está pasando el duelo, primero que deje a un lado el ser deportista y que se agarre con su ser humano. El ser humano siempre necesita tener un ritual de despedida. Entonces, que realice un ritual de despedida de la manera más creativa
y que pueda narrar y que pueda construir la historia de su sentir, que escriba su sentir. A partir de eso, que pueda despedirse mandando el papel, enterrando lo que ha escrito, realice un ritual desde la manera más creativa que pueda, la manera que más paz le pueda traer, para poder despedirse y así canalizar un poco el dolor. Posteriormente, aceptar ese dolor que siente, darse el tiempo necesario del cuerpo para mimarse y apapacharse, me gusta mucho la palabra apapachar, que todos necesitamos, y posterior a eso, ir retomando poco a poco sus ejercicios. ¿Por qué? Porque el hacer ejercicios va a hacer que libere ciertos neurotransmisores para ayudarlo con el tema de la tristeza. Muchas gracias, licenciada. Le mandan otra pregunta, la cual dice, ¿se podría decir que la resiliencia nace desde las experiencias vividas? ¿Para Oli o para...? Para usted, licenciada Monserrat. A ver, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Se podría decir que la resiliencia nace desde las experiencias vividas? Qué bonita pregunta. Yo creo que lo vas forzando la resiliencia a partir de las experiencias vividas. Las experiencias que vas teniendo en tu vida y tu historia, y la historia y la forma en cómo vas contando y reestructurando tu historia, va a alimentar tus fuentes y tu resiliencia. Entonces considero que sí, que hace crecer. ¿Qué opinas tú, Oliver? Bueno, es una pregunta muy bonita porque correlaciona con la forma. Las experiencias, depende de cómo las interpretemos, pueden producirse en factores de resiliencia o en factores de pseudo-resiliencia. ¿Cuál es la pseudo-resiliencia? Son personas que consideran que ya han superado una adversidad, pero cuando viene un evento similar, las personas evocan esos recuerdos y porque no le han dado un vínculo y tiene sentido. Por eso cuando viene una experiencia nosotros tenemos que otorgarle un vínculo y un sentido. Yo me acuerdo de una paciente, esta historia que les voy a contar fue publicada en un libro en la Universidad Autónoma de Nuevo León en México sobre resiliencia y hipnosis clínica. Es un paciente que atendía aquí en La Paz que fue abusada sexualmente. Esta jovencita que fue abusada sexualmente podía nunca más tener una vida estable. Fue revictimizada en el lugar donde la llevaron, los médicos y toda la historia. Perfecto, es una experiencia. Se trabajó con ella en un proceso de hipnosis clínica y resiliencia. Actualmente, esta jovencita es psicóloga de nuestra prestigiosa Universidad Mayor de San Andrés. 1. 2. Tiene 2 hijitos. 3. Trabaja con personas que han sido víctimas de abuso sexual. Entonces, la experiencia puede ser resignificada a partir del vínculo y el sentido que le damos a ella. Y a partir de eso nos podemos convertir en tutores de resiliencia. A eso gracias, Oli, yo voy a complementar. A partir de la hipnosis se puede trabajar la reestructuración de la narración de tu historia. O sea, a partir de la hipnosis puedes reconstruir y reorganizar los eventos que tú escoges para volver a narrar tu historia y externalizar el problema y volver a construir tu identidad y así las acciones que tú produces para afuera, como el ejemplo que nos daba Oliver con la compañera de su paciente. Muchas gracias. Una última pregunta piden, por favor, para el doctor Peñafiel. Habla de si funcionan los incentivos económicos en el deporte o solo es un efecto placebo. Bueno, en el deporte tenemos los motivadores externos, que son los incentivos. Yo me acuerdo que cuando jugaba fútbol nos decían, por gol metido en aquel tiempo, tienes 500 bolivianos. ¡Wow! Tú decías, tengo que meter gol, pero tengo 500 bolivianos extras de lo que estoy ganando, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Es un motivador? Sí. Pero esencialmente nosotros tenemos que tener motivadores intrínsecos. ¿Cuál es el motivador intrínseco? ¿Por qué yo estoy en? ¿Por qué a mí me gusta estar en ese lugar? ¿Y qué hago yo para mostrarme en ese lugar de esa forma? Es diferente que solo funcionemos por motivadores externos, en este caso económicos.
Entonces, nuestro rendimiento va a ser variable en función a lo que ganemos. Ejemplo, la selección boliviana de fútbol. Muchos de ellos decían, si no nos pagan lo que estamos esperando, no jugamos. Terrible, muy mal. Es un orgullo vestir los colores rojo, amarillo y verde. Es un orgullo vestir los colores de la selección paceña, del lugar donde para mí es así, es un orgullo. Entonces, el motivador debería convertirse en un factor secundario, porque lo primario es lo que tú eres y cómo representas. Pienso que allí deberíamos dirigirnos para que este factor externo económico no sea el que determine el rendimiento del deportista. Exacto. Tomar en cuenta que hay la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y la motivación intrínseca consideramos que es la más importante para poder trabajar independientemente a la motivación extrínseca, que es decir, la motivación externa que te puede dar la institución, el ambiente, el lugar, etc.